el asombro que me genera algunas de las propuestas, no ya de los candidatos, aunque sí algunos candidatos han dicho cosas que han sido barbaridades extremas, sino también de los equipos, en las diferentes áreas y en las diferentes materias. Uno no puede entender cómo uno o un candidato pretende ganar una elección y dice cosas que a los oídos, a mí particularmente, me suenan muy poco electivas, digamos. No me ayudan a definir un candidato, por el contrario, me ayudan a decir, che, no te voy a votar. O voy a pensar 20 veces en votarte. Y esto viene pasando desde el inicio del debate del domingo a hoy. ¿Por qué? Porque obviamente, como dijimos en el debate del domingo pasado, nadie se sacó demasiada ventaja. Por ahí uno podía ver que la que estuvo más cómoda fue Miriam Bregman, porque tal vez no tenía nada que perder, y le dijo varias cosas en la cara. Tal vez ahora, viste, cuando pasa y baja la espuma, vos decís, ¿qué quedó del debate? Y sos un gatito mimoso. Eso quedó. Lo de gatito mimoso, como en su momento en qué te has convertido, Daniel, ¿no? Que Macri le decía a Daniel Scioli. Yo creo que esto de Bregman a Milei, sos un gatito mimoso del poder económico, quedó. Lo que no quiere decir que eso se traduzca en votos, pero sí le quedó a la gente. Entonces, como ninguno de los tres principales referentes, ni Milei, ni Massa, ni Bullrich, se sacaron chispas, tal vez están tratando de, en este domingo, sacarse esa chispa o esa diferencia. Entonces la tenemos a Bullrich hablando de qué. En la semana Bullrich le dijo a Fantino dos cosas que me parecen tenemos que poner sobre la lupa. La primera, que lo charlamos en este programa hace algunos días, es el grabar la conversación entre un procesado que está en la cárcel con su abogado, violando el básico derecho de defensa enmarcado en nuestra Constitución Nacional, y por el otro lado, además de la violación del derecho de defensa, esto de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, ¿cómo vos vas a estar grabando la conversación de un procesado con su abogado cuando no hay una condena firme? Sabemos que en las cárceles el 80% de las personas que están adentro no tienen condena. Esto no quiere decir que no hayan cometido el delito, sino que no tienen condena. Y con esto, es verdad lo que decía Fantino, uno no se pone en el lado de, che, hay que defender al delincuente. No, el que me conoce a mí sabe que no. Soy el primero que dice que la justicia tiene que ser más rápida y que tiene que tener esto de la celeridad que muchas veces le falta. Pero entonces hay que reformar el sistema judicial para que las condenas lleguen más rápido y evitar tener en las cárceles procesados sin condena. Punto número uno. Después, si el tipo está condenado y ya hay una condena firme, vos grabás lo que quiere, podés hacer inteligencia dentro de las cárceles. De hecho, pasa que en las películas que se infiltran las propias internos o se infiltran con los propios internos, la propia policía, para saber qué tipo de delito se puede cometer desde adentro hacia afuera. Eso pasa. Y también existe en la Argentina, existe un área de infiltración en las cárceles. Y eso es perfectamente legal. Pero vos no estás grabando la conversación entre un abogado y su defendido. Que según Bullrich implicaba la modificación del Código Penal. No, implica la modificación de la Constitución Nacional, no del Código Penal. Primer punto de Bullrich. Segundo punto de Bullrich. Le preguntó Fantino cómo iba a hacer con personas que se le opusieran en el Congreso frente a las leyes que ella quería sacar. Dijo que las borraba de un plumazo y que iba a gobernar por decreto. Uno entiende que muchas cosas en la Argentina se han hecho por decreto. Eso pasó fundamentalmente en el gobierno, o primitivamente en el gobierno de Carlos Menem. Después siguieron otros gobiernos que siguieron gobernando por decreto y que hicieron muchos decretos. Pero esto, ¿saben a qué me recuerda? A cuando Macri quiso nombrar un juez de la Corte Suprema por decreto. Entonces, vos decís, si vos sos un partido que venís a poner orden, que venís a respetar las leyes, que venís a generar más república, que venís a
generar mejoras en las instituciones democráticas, que vos mismos estás diciendo que el kirchnerismo las pulverizó, no se puede entender cómo vos le decís a un periodista que vas a gobernar por decreto. Deberías primero tratar de buscar los consensos para que a través de las leyes y de los consensos salga tu propuesta económica. Porque si no te estás transformando en una autoritaria y no en un demócrata. Entonces, segundo punto de Bullrich. Tema Milei, por ejemplo. Milei tiene, ya lo conocemos, digamos, nadie viene a hacer un exégeta de lo que Milei dice, porque lo conocemos, pero lo que no puedo entender, como venía diciendo en mi editorial, es que para ganar un voto más, vos te pongas mucho más extremo. Lo que dijo de la comunidad LGBT y el feminismo, no lo dijo él, lo dijo Bussi, un representante tucumano, candidato de el espacio de la Libertad Avanza. En el marco de una conferencia, de una charla, hablando sobre esta temática, le preguntaron qué pensaba de la comunidad LGBT, del feminismo. Obviamente, con la peor de las comparaciones, habló de los discapacitados, comparando a la comunidad LGBT con discapacitados, y que obviamente tenía que de alguna manera el Estado no hacer ningún tipo de inversión en este tipo de comunidad. Después, si encontramos el audio, lo vamos a pasar, porque la verdad que fue lamentable y no quiero ser exégetas de la palabra de este hombre. Pero más allá de eso, también en un Zoom en el cual había varios referentes de la Libertad Avanza, también se siguieron tocando el tema de las pensiones por discapacidad, y se dijo que en Argentina, al haber 2 millones de pensiones por discapacidad, que se habían aumentado durante el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, o a partir del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, había que revisar una a una esas pensiones porque Argentina no había tenido una guerra para tener 2 millones de discapacitados. Y que había que revisar uno a uno los casos, no sé, parece que pretenden llevar a los discapacitados a una larga fila y que cada uno muestre su discapacidad. La verdad que no se entiende. Uno también entiende que Argentina es un país que a lo largo de los años ha marcado alguna diferencia con otros países de los denominados centrales. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar por el mundo, sabe que Europa tiene una mejor calidad, si querés, de vida que los Estados Unidos. Lo sabe porque lo ve, se ve en las calles, hay una mayor contención en Europa. Pero cuando uno, por ejemplo, va a Estados Unidos, hay mucha gente que vos te das cuenta que tiene discapacidades y que está abandonada a la suerte de Dios. Que está como personas perdidas sin rumbo, caminando por la calle, durmiendo en cualquier lado, tirada en cualquier lado, mendigando permanentemente, con problemas psíquicos, mentales, y obviamente a nadie le importa. Y a nadie le importa. Hay una dejadez total del que pasa por al lado y ve caminar a esta gente como si fueran animales perdidos en un bosque. Libres. Y al Estado no le importa. Entonces, esa es una importante diferencia. Mira, escuchá lo que se dijo de esto que estamos hablando de Milei. Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Si eso pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se la banque solo. Silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Porque el Estado lo sostenemos todos. Qué brutalidad lo que dice este hombre. Es de una brutalidad comparable con lo que se dijo, por ejemplo, de la última dictadura militar. ¿No? La reivindicación de la última dictadura militar. O de los argumentos de la última dictadura militar, que se utilizaron justamente en el juicio de las juntas.
para la defensa de los jerarcas de la dictadura militar. Este hombre, a veces no puedes agregar palabra, Ernie, yo te lo pido otra vez solamente para escuchar. Este es un candidato, o sea, vos, si no lo pensás, yo te digo de verdad, si yo fuera candidato a presidente, yo a este hombre le pido que renuncie a su candidatura. Porque claramente lo que dice no me suma, me resta. Es una barbaridad y una brutalidad tan grande. ¿Escuchá lo que dice otra vez este hombre Bussi en una conferencia justamente que estaba armada al efecto para hablar de la comunidad LGBT y del feminismo? ¿Escuchá? Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto, como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos claramente. Ahora, no sé por qué hay que darle un cargo público por ser travesti. Si eso pagamos nosotros. El que decide ser travesti, que se levante solo. Silencio. Pero no se le puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario. Porque el Estado lo sostenemos todos. Está claro que al Estado lo sostenemos todos. Pero también está claro que estos grupos que él llama despectivamente minoritarios no tienen la misma posibilidad frente al privado y frente a las condiciones que le dio la vida de poder insertarse. Esto es real. Yo alguna vez esbocé una idea de que no todos partimos de la misma base. Es decir, si yo nazco en una familia de clase media, si nazco hijo de Macri, o si tuve la posibilidad de nacer en una villa miseria, no parto de la misma base. No parto ni de la misma base al momento de comer, al momento de alimentarme, al momento de educarme, al momento de interrelacionarme con mis pares, al momento de aprender a hablar, al momento de aprender de que alguien se siente a mi lado con todo el tiempo del mundo y me dé una contención, un cariño, inclusive una frase que me ayude a desarrollarme en mi vida. No parto de las mismas bases. Y en este caso pasa igual. Las minorías no parten de las mismas bases. Por eso el Estado tiene que estar en la ayuda. Y esto no quiere decir que vos le des trabajo a todas las personas de la comunidad LGBT. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que el Estado tiene que ayudar en un cierto cupo a hacer que la gente o que el resto de la sociedad empiece a mirar de forma igualitaria a todo el mundo y que puede trabajar de la misma manera. El Estado tiene que marcar esa diferencia cuando no la marca la sociedad. Si el Estado no hubiese hecho eso, hoy no tendríamos matrimonio igualitario, hoy no tendríamos ley de identidad de género, hoy no tendríamos documentos no binarios. Y nadie se murió por tener esas conquistas de las minorías. Y nadie lo convirtió a Bussi en homosexual porque hay ley de identidad de género. Nadie lo convirtió en travesti. Vos no lo ves a Bussi con una peluca. Y nadie le impuso a Bussi hablar con el idioma inclusivo. De hecho, yo lo digo muchas veces. Yo no estoy de acuerdo en que Maxi quiera hablar con idioma inclusivo, pero respeto a aquel que lo quiera hacer. Porque es parte de una identidad colectiva que están formando los pibes, que a lo mejor yo no intento, a lo mejor yo todavía no interpreto, y eso no quiere decir que lo que los chicos estén diciendo no esté bien. Tengo que tener la capacidad suficiente de discernir mi generación con la que viene abajo. Esta gente atrasa. Esta gente atrasa. Por eso no se puede entender lo que pasa en la campaña. Y así pasan un montón de candidatos. Yo quise hacer visible estas dos o tres cosas que me parece que había que conversarlas y había que tenerlas un poco en la memoria colectiva. Bueno, esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.